Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos todos, ¿verdad? Quiero disculparme por algo que omití esta semana, que fue poner el cumpleaños de Josué en el chat. A todos se nos olvidó, ¿verdad? Y Josué se sintió solito, ¿verdad? Que nadie lo quería aquí. No, yo sé que él sabe que nosotros lo queremos, se nos olvidó, pero feliz cumpleaños, Josué, que Dios te bendiga mucho. Hermanos, una preguntita antes de orar y todo eso. Si ustedes ven que un hermano suyo aquí en esta iglesia anda en pecado, ¿verdad? Y se está enfriando, se está separando, deja de venir a los cultos, etcétera. Lo que hace una persona cuando anda mal, ¿verdad? ¿Qué hace usted con ese hermano o esa hermana? ¿Qué hace? Usted, sí, usted ahí sentado. Bueno, ese es el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Continuando con el mensaje de Santiago. Y hoy terminamos el libro. Si Dios quiere, la próxima semana hago como un resumen, ¿verdad? Así es que esta semana lean el libro de nuevo. Recuerden que es un libro práctico, no es tan teológico, ¿verdad? Sin embargo, los principios teológicos ahí están. Pero Santiago lo que quiere es poner a la iglesia en movimiento, ponernos a trabajar en la práctica. Basta de teoría, ¿verdad? Que de teoría estamos llenos, nosotros sabemos justificación por la fe y toda la cosa, ¿verdad? Grandes teorías, grandes enseñanzas de Pablo. Pero Santiago le dice a usted, bueno, ¿y qué va a hacer usted con eso? Usted ha sido justificado por la fe, ¿y ahora qué? ¿O solo la va a guardar ahí en su mente? ¿Verdad? Y etcétera. Todo lo que hemos venido viendo es que Santiago dice, papá, muévase, iglesia, ¿verdad? Y vamos a continuar hoy con esa pregunta. ¿Qué hace usted cuando usted ve a un hermano que se aparta o que anda en pecado? Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, recibe siempre, Señor, toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor que tú mereces. Es un lindo canto ese que cantamos al final, Señor. Nadie es como tú. Nadie, Señor. No hay Dios tan grande como tú. Señor, bendice ahora tu palabra y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma, como nos ha enseñado esta porción de este libro de Santiago. Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo a todos los que nos ven desde sus casas. Hay personas conectadas, ¿verdad? Viéndonos que no han podido venir en esta mañana. Entonces les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Ok, vamos a leer capítulo 5, versículos 19 y 20. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Pero me gustaría leerlo desde el 13, que ahí va tratando lo mismo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y este es el versículo, el texto para hoy. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Cuando un hermano o una hermana de la iglesia se aparta y se va de la iglesia a otra iglesia, o deja de congregarse definitivamente, ya no se congrega, todos sentimos tristeza. Sentimos, ¿verdad?, que qué lástima, el hermano se fue. Ya la silla, la banquita está vacía. Ya no lo vemos más. Qué lástima. Y nos causa tristeza. Y aquí Santiago va a terminar en su carta, toda la carta de Santiago, con una advertencia, como de costumbre siempre, hablando clara, honesta y directamente, ¿verdad? A usted y a mí, nos habla claro. El versículo 19 y 20 lo vamos a volver a leer. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es importante, hermanos, que recordemos que Santiago está hablando a creyentes, no está hablando a personas que incrédulas, le está hablando a su audiencia, que todos, ¿verdad?, se supone que son creyentes, nacidos de nuevo, gente que ha nacido de nuevo, pero que por una u otra razón se han desviado del camino, o empiezan a desviarse del camino. Entonces este versículo no trata de evangelismo, no, algunos lo interpretan así, sino más bien de reconciliación. Es un pasaje que nos habla de reconciliar al hermano con Dios y con su iglesia. Es un pasaje de reconciliación. Este versículo se refiere a la restauración espiritual de un hermano que se ha apartado o se está apartando. Y en esta iglesia, lamentablemente, han habido muchos casos de hermanos así, ¿verdad?, que se han apartado, que no los volvemos a ver, no sabemos nada de ellos o ellas. Y bueno, eso pasa, ¿verdad? Y ha pasado muchísimo en esta iglesia, lamentablemente. Este versículo se trata de un pródigo que regresa al hogar. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo, verdad? Todos. El muchacho que le pide la herencia a su papá y se va. Se va de la comunión de la iglesia.
Al final de su carta, Santiago entonces asume de manera realista, hermanos, que algunos hermanos de la congregación donde él estaba predicando, estaba enseñando a la iglesia en ese tiempo, iban a apartarse de la verdad, que algunos no resistirían el diablo, recuerda, resistir al diablo, que algunos no iban a resistir los ataques de Satanás, que algunos no se someterían a Dios, recuerden, someteos pues a Dios, ¿verdad? Que algunos no se iban a someter a Dios, o no limpiarían sus manos y purificarían sus corazones, como hemos leído en el capítulo 4. Que algunos comenzarían a vivir planeando sus vidas como si Dios no existiera. ¿Recuerdan aquella frase Deo volente, ¿verdad? Deo volente. Si Dios quiere. Algunas personas no toman a Dios en cuenta en sus planes. Entonces Santiago estaba hablando de ese tipo de gente y él asumía que en esa iglesia algunos se apartarían. Así que Santiago termina dándonos una advertencia en esta carta, en estos versículos, y una solución. Una advertencia y una solución. Él nos va a describir primeramente al que se desvía, va a hablar de él, y luego lo que podríamos llamar como la operación rescate, ¿verdad? Ok, se fue el hermano Juan de la iglesia. Ok, la iglesia, operación rescate, ¿verdad? Vamos a hacer una operación rescate. ¿Qué vamos a hacer para traer a Juan o a María? ¿Verdad? Entonces, hay dos personajes en esta escena que Santiago nos está describiendo. Uno, el pródigo, el muchacho, la persona que se aleja, y otro, el que lo va a perseguir, el perseguidor, podríamos decir. Y luego vamos a ver que también hay un premio. Entonces son tres cosas que vamos a ver. Primero, el pródigo. La persona que está fría o que está coqueteando con un pecado y lo está apartando de la comunión de sus hermanos, que le atrae más el pecado, ¿verdad? Y se está para acá. Dice Santiago, versículo 19 de nuevo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. En otras palabras, hermanos, si cualquiera de ustedes se extravía de la verdad. Como ven entonces, hermanos, Santiago está hablando de un creyente, repito eso porque es importante, ¿verdad? Y está previendo la posibilidad de que uno de los creyentes que lo estaba escuchando, que estaba escuchando su carta, que como aquí en Tepeyac escuchamos, ¿saben cuántos sermones tenemos de esto? 30 sermones. Hemos venido hablando 30 sermones de Santiago, ¿verdad? Entonces, él está previendo que esas personas que lo estaban escuchando en el futuro se alejarían de la verdad. Él estaba previendo eso, y por eso estas últimas líneas. Es que, hermanos, un incrédulo no puede alejarse de la verdad. Un incrédulo no puede alejarse de los caminos del Señor. Y no puede hacerlo simplemente porque el incrédulo nunca conoció la verdad. No puede hacerlo porque está ciego para la verdad de Dios, aunque puede estar en la iglesia, pero está ciego. Un incrédulo no puede alejarse de Dios.
Y sí, nos puede parecer extraño, pero un creyente es el único que puede extraviarse o alejarse de la verdad. Un incrédulo no puede hacer eso, porque ¿de cuál verdad se va a alejar? No la conoce, no la conoció nunca. Pero el creyente sí conoció la verdad. Un pródigo entonces es un miembro de la familia de Dios que decidió alejarse de esa familia de Dios. Ese es un pródigo. Estuvo en la verdad, pero luego se extravió de la verdad. Santiago está describiendo a alguien que se ha extraviado, pero que su estilo, o sea, su estilo de vida no es estar extraviado. Me explico, hermanos. Se ha extraviado de la verdad, pero él es un creyente, o ella es un creyente. Ella sabe quién es Jesucristo. Ella sabe que Jesucristo es su Salvador, solamente que se ha extraviado de la verdad. Y esto es muy importante, hermanos, para este sermón. Y esto es una referencia entonces al creyente que se ha apartado, como aquel creyente en Gálatas 6. Recuerdan que si un hermano, ¿verdad?, se ha apartado de la fe, restáurenle con mansedumbre. Es una persona así. Simplemente, él es creyente, pero se ha apartado. El diablo lo ha ido apartando, ¿verdad? Y él o ella se han debilitado en su fe. Es un creyente que necesita ser restaurado por sus hermanos. Primeramente por el Espíritu Santo, obviamente, pero después sus hermanos de la iglesia. Necesita ser restaurado. Hermanos, todos sabemos aquí lo fácil que es desviarse del camino. Todos nosotros estamos propensos a desviarnos del camino. Mire que el que esté firme, dice la Biblia, ¿verdad?, que no caiga. Nunca usted estará seguro de que nunca va a desviarse o a caer. No tenemos que hacer algo terrible para luego darnos cuenta de que nuestras vidas se han venido desordenando. Es como una casa, por ejemplo, su casa, ¿verdad? Su casita, que usted la quiere mucho. Solo deje de cortar el zacate si tiene algún patiocito. Deje de cortar el zacate en su casa. ¿Qué pasa? Empieza a crecer la maleza, ¿verdad? Deje de pintarla. Bueno, mi casita ahí necesita una pintura ya. Hace años, pero de ahí estoy. Deje de pintar su casita y al tiempo se va a ver fea. No le haga reparaciones, déjela. Eso está, el tubo está chorreando agua. Un día de estos tuvo que llegar Ricardo a ayudarme por el tubillo. Tenía como 3 meses de estar chorreando agua ahí, ¿no? Una gotera. Deje reparar eso o sea, deje de lavar los platos cuando usted come, déjelos ahí en la pila, y al final su casa va a ser un desorden, un desastre. Solo por esos pequeños detalles, ¿verdad? Son detallitos que usted ha descuidado y al final su casa es un desorden. Santiago nos advierte, hermanos, en esta carta a todos, como lo ha venido diciendo directo al corazón: no negocien ni hagan concesiones con el pecado. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? No negocien con la verdad. Nunca negocien la verdad. Hay una verdad, hermanos, y usted no puede negociar esa verdad. Solo tiene que obedecerla y vivirla. A veces nos cuestionamos, ¿verdad?
Hay gente que cuestiona la Biblia, ¿verdad? Cuestiona esto, cuestiona lo otro. Viva la verdad. Créala y vívala. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es el significado de Hebreos 2.1. En Hebreos 2.1 dice, escuchen esto, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos. No podemos solamente escuchar, sino, ¿verdad?, ser diligentes con lo que escuchamos. Aquí el creyente es desafiado entonces a prestar atención a lo que escucha, no sea que se desvíe. Cuando uno se ha desviado de la verdad, uno se da cuenta desde dónde empezó. Desde dónde empezó a desviarse. Y es muy fácil, ¿verdad? Usted ya no tiene deseo de leer la Biblia, de escudriñar las Escrituras. Usted no tiene ganas. Y ahí va. Después usted no tiene ganas de ir a la iglesia. Tiene ganas de orar. No tiene deseo de esas cosas. No desea a Dios, no tiene deseo de Dios. Y usted se va alejando. Se va extraviando de la verdad. Es como como andar en bicicleta, ¿verdad? Como cuando usted anda en bicicleta, ojalá en una curvilla, usted va pedaleando, ¿verdad? Va pedaleando. Pero si usted deja de pedalear, ¿qué pasa? De ahí, si usted deja de pedalear, usted va a detenerse, o peor, va a irse para atrás, ¿verdad? Va como en una cuestilla. Usted no avanza. Si usted deja de pedalear en su bicicleta, usted no se mueve. No puede dejar de pedalear. Usted, ¿verdad? Se para. Porque, hermanos, la vida cristiana es cuesta arriba. Nunca la vida cristiana es así. Siempre va a ser así. Cuesta arriba. ¿Verdad? Usted va hacia su patria celestial. Usted va avanzando. La vida cristiana es cuesta arriba y no cuesta abajo. Somos propensos, hermanos, a extraviarnos todos. Y esa es una realidad en nuestras vidas, y por eso que Santiago nos hace esta última exhortación en su carta. El deslizarnos es un peligro latente para todo discípulo de Cristo. Así que Santiago llega al final de la epístola, hermanos, y nos deja esta advertencia que es una realidad, repito. Él no les dice a sus oyentes originales, y no nos dice a nosotros, bueno, sé que ustedes, después de haber leído la carta, ustedes van a entenderla y van a practicarla. Sé que ustedes entendieron todo lo que les he dicho, y sé que no tendrán ningún problema en ponerla en práctica, estas enseñanzas. No, Santiago no nos dice eso, hermanos. Santiago termina, si alguno, ¿qué significa esto? Que esta es una posibilidad en su experiencia cristiana. Si alguno se ha extraviado de la verdad. Van a haber algunos entre ustedes, entre nosotros, que se van a deslizar de la verdad. Así que esto es lo que quiero que hagan, dice el apóstol, los unos por los otros. Y aquí nos va a dar la instrucción qué hacer con esa persona que se ha extraviado de la verdad.
Y el segundo punto que vamos a ver entonces es el perseguidor, el que va al rescate de esa persona. ¿Quién es? ¿Quién se apunta a ir detrás de él? A buscarla, a buscarlo. ¿Quién levanta la mano? En el versículo 19 vemos de nuevo que hay una persona que le hace volver. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No sé, cuando estamos hablando de esto, yo me imaginaba tanta gente que se ha ido a la iglesia por una u otra razón. Pero bueno, si se van a otra iglesia, está bien, se fueron para Pacto de Gracia, no hay ningún problema, se fueron para Cartago, gloria a Dios. Pero lo peor es que muchos se van, hermanos, y usted no sabe por dónde andan, no sabe, o sí sabe usted, la mayoría no sabemos por dónde anda esa persona. Entonces, aquí hay alguien que lo persigue, alguien que dice, sí, yo voy a ir por él. Yo voy a ir. La palabra volver puede usarse para la restauración a la comunión espiritual. Volver, ¿verdad? A la comunión espiritual. Esto es lo que se refiere aquí Santiago y calza con el contexto, ¿verdad? Porque Santiago le está hablando a creyentes, acerca de creyentes que se deslizan en su caminar con Cristo. Está hablando a creyentes, de creyentes que se están extraviando de la verdad. El Señor Jesús usó esta palabra cuando le dijo a Pedro, luego que éste le negara 3 veces y se arrepintiera, y tú, le dice Jesús, una vez volver, confirma a tus hermanos. Una vez que usted volvió a esa relación, confirma a sus hermanos. Así que la misma palabra que Jesús usó, hermanos, para referirse a Pedro, volviendo al camino, volviendo a la obediencia, Santiago la usa aquí para referirse al pródigo en el camino, Entonces el que convence, el que rescata más bien al pródigo, aquí en Santiago 5, convence al creyente, a esa persona que se desvió, al creyente que se desvió, para que éste vuelva al camino correcto. Y esto es algo maravilloso, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos use para traer a esos hermanos que se han desviado de la verdad. Son hermanos. Aunque nosotros sabemos que es Dios, y esto, ¿verdad? No somos nosotros lo que vamos a hacer eso, es Dios. Al fin y al cabo es el Señor el que hace que alguien vuelva al camino de la fe. Solo Dios. Usted dice, es que solo Dios, es cierto, solo Dios puede traer a esa persona al camino de la fe. Es Dios quien nos lleva al arrepentimiento solamente. Es el Espíritu Santo de Dios que nos convence de pecado, que va a convencer a esa persona de su pecado, justicia y juicio. Pero, hermanos, Dios usa a otros creyentes también. Dios quiere usarlo a usted y a mí para traer a ese hermano extraviado. Santiago nos está diciendo que Dios usa al creyente para que sea un agente restaurador, para que sea un instrumento para traer al pródigo de vuelta a la comunión con Dios. Usted, hermano, y yo. Santiago no se pone a explicar aquí
todo lo que pasa teológicamente detrás de la escena, que es la obra del Espíritu Santo trayendo al pródigo al arrepentimiento. Sí sabemos eso. Al final es el Espíritu Santo que va a obrar en ellos. Pero Santiago no está hablando de esos detalles teológicos que son importantes. Él simplemente describe a un creyente que va detrás de un descarriado, de una persona que se ha descarriado de la verdad y lo hace volver. Eso es todo lo que Santiago está diciendo. Usted vaya. Sí, usted vaya detrás de esa persona a buscar a ese descarriado. Y esto nos instruye, hermanos, y nos ayuda a detectar también, importante esto, ciertas malas interpretaciones que tenemos y que existe en cuanto a la búsqueda de creyentes en pecado. Hay muchas malas interpretaciones y yo lo llamaría muchas excusas que nosotros nos decimos a nosotros mismos para no ir simplemente. En primer lugar, alguien puede decir que es malo entrometerse en la vida de un creyente en pecado sin haber sido invitado. ¿Me entienden? ¿Entienden esto? Algunas personas dicen, en otras palabras, vea, esa persona se fue, esa persona ya no quiere nada con Dios. Entonces, si Él no le ha invitado a usted, si Él no le dice que hable, ¿para qué va a meterse en la vida de Él? Déjelo. ¿Le suena familiar esto, hermanos? Déjelo. Se fue. Se fue. Que Dios lo acompañe si acaso. ¿Verdad? Alguien dirá, el pródigo no le está pidiendo a usted su opinión. No le está pidiendo ayuda. Esa persona no le está pidiendo ayuda. Pero hermanos, pregunto, ¿cuántas veces un hermano en pecado, que está en pecado, le va a pedir a usted que vaya y le diga que está yendo en la dirección equivocada? ¿Cuántos le hacen eso? Ninguno. La persona que se va extraviando más bien no quiere ni verlo, ni que usted le hable. Está mal. Y no quiere que usted le diga nada. Nunca lo va a hacer, nunca le va a decir, mira, vení, hablemos, yo quiero hablar con vos de mi situación espiritual. No le va a decir eso. El pródigo de hecho va a dejar de invitarlo a usted a su casa o a conversar con usted. Él va a aislarse. ¿Qué es lo que hace una persona que anda mal espiritualmente, que se está alejando de la verdad? Se aísla, no quiere nada con los hermanos. No quiere que nadie lo confronte. Hermanos, toda persona que vaya al rescate de un pródigo va a hacerlo sin que él lo invite o ella lo invite. Ninguno lo va a invitar a usted. Por algo es que le llamamos pródigo, ¿verdad? Se va, se fue. Y parte del desafío es alcanzarlos y lograr comunicarse con ellos mientras se van alejando cada vez más. Usted tiene que ir. Él no lo va a invitar. Ella no lo va a invitar a usted a que hable con ella. Usted y yo tenemos que ir a buscarlo. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos esto? Pensemos en las personas que se han desviado de la verdad. ¿Lo ha llamado usted alguna vez a alguien? Otro error, hermanos, otro error en que caemos es que algunos dicen, es que el confrontar a alguien con su pecado no es algo muy amoroso. Usted le va a hablar, le va a exhortar y eso no es muy amoroso. Dar malas noticias no es algo agradable que digamos. Este tipo de creyentes es de los que se tapan los ojos
ante la persona que se está desviando, no quiere saber nada mucho de él o de ella, y cada vez que se encuentra con el pródigo, piensa que lo mejor que puede hacer es no hablar del tema. Se hablan de otros, digamos, yo me encuentro con alguien, ¿verdad?, que se ha apartado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y en vez de confrontarlo con su pecado, decirle que regrese al redil, yo le hablo de fútbol o de negocios o lo que sea, pero no lo confronto, no le digo que está mal, porque eso no es muy amoroso. Pablo le dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, Tesalonicenses 3:15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Ven, hermanos? Lo que debemos hacer, amonestarle como hermano, muy importante. No es un incrédulo, o asumimos, ¿verdad?, que no es un incrédulo. Santiago está hablando aquí, hermanos, acerca de la posibilidad muy real de que un hermano en Cristo se aleje en desobediencia. A este hermano apartado debemos advertir y amonestar para que no frustre su vida, para que no desperdicie su vida. Hay que hacerlo, hermanos. Pero no, ¿verdad? Nosotros, es que, ¿quién sabe qué nos va a decir, verdad? Y obviamente hay que hacerlo como hermanos, Porque si usted ignora, hermanos, a esa persona descarriada, ¿sabe qué es lo que significa? Que usted no lo ama, nunca lo amó, nunca lo ha amado, no le importa su hermano, no le importa. Y eso no es lo que dice aquí el hermano, el apóstol Santiago. Uno debe de advertirle y orar por él o por ella y dejarle saber que usted se preocupa por él o por ella, que usted está orando por él o por ella. Eso es amarlo. Imagínese que usted tiene un hijo y usted no lo disciplina nunca. Usted ama a ese hijo y sigue haciendo cosas y usted no le dice nada. Usted no ama a ese hijo. Usted tiene que disciplinarlo, exhortarlo, hacerle ver que está mal en su camino. Imaginémonos que un doctor descubre que usted tiene un cáncer, pero como eso es una mala noticia que podría arruinarle la vida y quitarle el sueño, entonces el doctor decide no decirle nada, taparse los ojos y le dice, no pasa nada, ahí está bien usted. ¿Le parece que esa es una actitud amorosa o responsable del doctor? No. Usted tiene un cáncer, el doctor tiene que decirle, entonces, ¿cómo va a ser? Yo recuerdo que anteriormente, hace muchos años, ¿verdad?, los doctores se quedaban callados cuando alguien tenía un cáncer, o le decía a la familia, todo en secreto, todo era secreto para que... Pero entonces, ¿cómo iba usted a reaccionar? Entonces, hermanos, advertirle a un hermano apartado de su error no es entrometerse en su vida. No es entrometerse en su vida. Y confrontarlo tampoco es mostrar falta de amor por él. Siempre y cuando, otra vez, uno lo haga con tacto, uno lo haga con sabiduría, uno lo haga con amor, como cuando usted disciplina a su hijo
amado, ¿verdad? Su hijo que usted quiere. Vimos eso en la reunión de varones. En amor. Y la tercera idea equivocada en cuanto a buscar a una persona, a un pródigo, ¿verdad? Es peor todavía. De ahí no es mi problema. Juan se fue de la iglesia. No es mi problema. Ese es su problema, pero no el mío. Es cosa de él. Y piensan, estas personas así, ¿verdad? Piensan, de que lo haga el pastor, que lo busque el pastor. Para eso le pagan, ¿verdad? Que lo busque el pastor o los ancianos que vayan en pos de él. Pero yo, eso no es mi problema. ¿Les suena familiar esto, hermanos? Esto no es mi problema. Si el hermano se fue, no. Sin embargo, note que Santiago dice todo lo contrario, hermanos. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, entre ustedes, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, alguno de nosotros le hace volver. Entonces, hermanos, si es asunto suyo, usted no puede decir, este no es mi problema, usted no puede decir eso, no podemos decir eso. Estaríamos mal, hermanos, si pensamos así. Si es mi problema, si es asunto mío, cuando un hermano se está apartando de la verdad. Este asunto es del interés, debe ser el interés de la iglesia. Debe ser el interés de todos. Esto no es solo para los pastores o los ancianos, sino de todos los hermanos. ¿Me explico, hermanos? Es de todos, es nuestra responsabilidad. Y la persona que dice, bueno, yo no he visto que se haga esto en la iglesia, en esta iglesia. De ahí solo está demostrando que esto no se practica en la iglesia, lamentablemente. Lamentablemente. Se van, chao, chao. Que le vaya bien. Pero sí, hermanos, el rescatar al pródigo es nuestro problema. Y es nuestra responsabilidad. Y no me voy a cansar, no nos debemos de cansar de repetir esto. Es tu problema, es tu responsabilidad. Es como cuando en Génesis 4 Dios buscó a Caín, ¿recuerdan? Después de que Caín matara a Abel, su hermano, al preguntarle que dónde estaba Abel, Caín, ¿recuerdan qué respondió Caín? Una respuesta terrible. No sé. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé. Y sigue, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? ¿Recuerdan esa respuesta? Terrible. ¿Soy yo acaso que yo soy guarda de él para andar detrás de él? Obviamente la respuesta implícita es sí, hermano. Sí, Señor. Usted debe ser guarda de su hermano. Usted debe estar preocupado por su hermano. Claro, ya se lo había volado, ¿verdad? Y la respuesta de Dios fue maldecir a Caín. Y eso es lo que Santiago, hermanos, quiere decirnos hoy, esta mañana. Otro ejemplo, ¿qué pensaría usted si su casa se está quemando y llegan los bomberos con todo su equipo para apagar el incendio y le pregunta a usted, ¿esta es su casa? Y usted le dice, sí, esta es mi casa. Y él
le dice la respuesta del bombero, bueno, no se preocupe, más o menos dentro de 2 horas ya no va a haber más fuego. Ya se ha quemado la casa. ¿Qué le diría a usted? Hey, ¿qué le pasa? Su trabajo es apagar el fuego que está en mi casa. No solo verlo. Haga su trabajo, le diría a usted. Ponga esa manguera. Y ahí podríamos citar más ejemplos. Y un creyente, hermanos, que ve a su hermano en Cristo, alejándose del camino y dice, ese no es mi problema, tampoco está haciendo su trabajo. Igual que ese bombero. Tampoco está haciendo lo que le toca hacer. Porque, hermanos, repito, sí es nuestro problema. Necesitamos entender que esta tarea en la iglesia es muy importante, muy importante. Yo he conocido personas que dicen, yo me fui de esa iglesia y nadie me llamó. Nadie me ha llamado a estas alturas, pastor. ¿Qué es eso? No estamos haciendo el trabajo, hermanos. ¿Qué le parece esto, hermano? Este mensaje, ¿qué le parece? ¿Verdad? Ahora veamos que hay un premio para el que va y persigue al pródigo. Hay un buen premio. Versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, logra 2 cosas, va a lograr. Primero, salvará el alma del pródigo de la muerte. Y aquí hay que explicar un poquito esto, ¿verdad? Salvará el alma del pródigo o de la persona que se ha descarriado de la muerte. Cuando Santiago dice que esta persona, que lo está persiguiendo, que va en pos de él, va a salvar el alma del pródigo de la muerte, él podría decir exactamente eso. Que el creyente que no se arrepiente de su pecado va a experimentar, hermanos, una muerte prematura. Podría experimentar una muerte prematura. Juan describe esa posibilidad en Juan 5, 16 y 17. Voy a buscar este pasaje. Juan 5, 16 y 17 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte y por el cual ya no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, es una persona que podría morir, hermanos, prematuramente. Y hay un ejemplo más claro en 1 Corintios 11:30. Cuando está tomando la Santa Cena y usted está en pecado y está participando de la Santa Cena, usted sigue en su pecado y sigue participando de la Santa Cena. ¿Qué dice 1 Corintios 5:30? Alguien que lo tenga por ahí. Primera de Corintios 11:30, perdón. Lo vamos a buscar. 11:30. Dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y vean el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
Y muchos que, palabra de aquí dormir es, ya está al otro lado. Es una muerte prematura que le puede suceder a alguien. Y cuando Santiago se está refiriendo a esa alma del pródigo que puede morir, es eso, que puede morir. Recuerden, él es un creyente, él se ha alejado del Señor, pero él es un creyente. Él no se va a perder, pero sí puede morir prematuramente. Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Podría ser que no reciba el galardón completo, se fue antes. Es posible, entonces, hay una posibilidad que Santiago esté usando esa palabra para muerte prematura, muerte física, muerte de alguien que muere prematuramente por andar en sus pecados, por haberse descarriado. Y la otra posibilidad que Santiago está usando la palabra muerte como metáfora para una muerte en vida. ¿Cómo se siente una persona que es creyente y que está apartada? No se siente bien. Un creyente que ande en pecados, hermanos, nunca se va a sentir bien. Y es como una muerte en vida, como estar muerto en vida. Está viviendo como un muerto espiritual. Pero luego viene un hermano en Cristo y lo confronta y él reconoce que su gran impedimento por su salud espiritual es el pecado. Que él está mal, el que él reconoce que está mal. El hermano, el que lo persigue, le está diciendo, sí, hermano, y él reconoce, sí, hermano, yo estoy mal. Yo sé que yo ando mal, necesito volver a la comunión con los hermanos. Llega ese rescatador, ¿verdad? Llega ese hermano o esa hermana y le dice, arrepiéntase, hermano, de su pecado. Así que lo confiesa y se salva de una vida sin propósito. Se salva de esa muerte en vida o esa muerte prematura. En segundo lugar, vemos una reconciliación, ¿verdad? Dice que salvará una vida y después dice, es como un regreso a la comunión espiritual. Vea el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este concepto de cubrir ya era muy conocido, ya era conocido por la audiencia original de Santiago. Porque ya se usaba el cubrir en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el Salmo 32? Bienaventurado el hombre a quien Jehová le ha cubierto su pecado. Hasta lo cantamos acá. El tener los pecados cubiertos entonces significa tener sus pecados perdonados. Cubrirá multitud de pecados, le perdonará al Señor. Qué hermoso premio, hermanos, para esa persona que va detrás del pródigo para rescatarlo. Puede salvar un alma de la muerte, de una vida sin propósito. Repito, un cristiano, un creyente que anda en pecado y anda apartado, es como un muerto en vida. O puede morir, puede que el Señor se lo lleve antes de. Es un premio hermoso. Es un instrumento de reconciliación que busca al hermano apartado y espera, anhela, ora para que esta persona se reconcilie con el Señor y se reconcilie con su iglesia. Y ese anhelo, hermanos, debemos tenerlo todos en la iglesia, todos.
No podemos mostrarnos indiferentes a eso. No podemos decir, eso no es problema mío, que lo haga el pastor, que lo haga fulano. No podemos seguir indiferentes en eso, hermanos. Para concluir, hermanos, si usted se siente firme en el camino de la fe, usted dice, bueno, gloria a Dios, me siento que estoy firme. Alabe al Señor. Dele gloria a Dios porque es su gracia únicamente lo que lo está sosteniendo o la está sosteniendo. Es la gracia de Dios. Si usted se siente firme, Señor, gracias, porque es tu gracia que me tiene así. Y comprométase entonces, si usted se siente bien, a ser parte de esa búsqueda, de esa operación rescate de pródigos. Usted sabrá quiénes son. O quiénes serán. Podría ser que ya no haya mucho que hacer con los que se fueron, pero con los que se van a ir, que podría ser. Comprométase a ser parte de ese equipo de rescate de pródigos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, y debe importarnos. No podemos ser indiferentes. Hace un tiempo escuché que en Costa Rica son más los cristianos que están fuera de la iglesia que los que están dentro de la iglesia. Imagínense cuántos pródigos andan ahí por San José, en Costa Rica, ¿verdad? Que usted puede ir a rescatar. Son muchos, muchos. Cuenta la historia, una historia ahí de la Segunda Guerra Mundial, que cuando los tanques de Hitler entraron al territorio francés, ya los holandeses se habían rendido, ya los belgas, Bélgica también, y habían como 300,000 soldados aliados en las costas de Francia que esperaban ser atrapados o muertos por el ejército que estaba entrando de Hitler, ¿verdad? Un ejército poderoso, ¿verdad? Y ahí estaban ellos atrapados entre, no sé si han visto el mapa de Francia, ¿verdad? Y está el Canal de la Mancha y luego pasa a Inglaterra, ¿verdad? Hay un Mediterráneo, algo que se llama Canal de la Mancha, ahí estaban ellos. Las tropas, la Armada inglesa solo tenía barcos para evacuar unos 17,000 soldados, dice la historia. Solamente 17,000 podían evacuarlos. Entonces, mientras las tropas, los aliados esperaban sin esperanza alguna, eso es una historia de la vida real, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial. Una flota poco común apareció en el Canal de la Mancha. Y vean lo que eran. Varios barcos pesqueros, remolcadores, veleros, yates y hasta un gran ferry. Todos comandados por civiles. Venían al rescate de esos soldados. No eran gente del ejército. Eran civiles. Y cuenta la historia que esa armada poco común rescató a más de 300,000 soldados y los llevó a las costas inglesas. Los rescataron. Esta operación es uno de los rescates navales más espontáneos de la historia. Fue algo que el ejército no se esperaba esto. ¿Y por qué, hermanos? Porque esta gente que iba al rescate, iba a rescatar sus compañeros, eran sus compañeros a los que iban a rescatar. Eran sus amigos, muchos familiares.
y ellos estaban atrapados y necesitaban ayuda. Y hermanos, ya para finalizar, nosotros, la iglesia, somos la armada espontánea de Jesucristo, con botes de todo tipo de botes, tamaños y medidas, con distintas personalidades y trasfondos e historias que tenemos cada uno de nosotros. Todos nosotros con defectos y demás cosas, debemos ir al rescate de estos soldados que están atrapados. Sí, hermanos, usted y yo debemos ir en rescate por los pródigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Que no nos suceda nunca más, hermanos, que un hermano de esta iglesia que se está apartando de los caminos del Señor, lo dejemos solos. No puede ser. Dios bendiga su palabra esta mañana. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios bueno, nuestro Dios que vino a rescatarnos también un día, Señor, a todos nosotros que andábamos perdidos, y un Dios que nos manda también a nosotros a ocuparnos en rescatar a pródigos, a personas que están fríos, que están apartados de la verdad, Señor, en el cual nosotros un día también podríamos estar. Ninguno está exento, Señor, de apartarse. Que no nos creamos que a nosotros no nos va a pasar eso. Sí nos puede pasar. Y qué lindo sería, Señor, que encontrar una iglesia donde todos nuestros hermanos vayan en nuestro rescate. Ayúdanos, Señor, que estas palabras de Santiago, Señor, no entren por un oído y salgan por otro. Ayúdanos, Padre. Hay algunos que andan ahí todavía, Señor, que nosotros conocemos, que andan apartados de la verdad, extraviados, deslizándose en el pecado. Y ellos necesitan también una iglesia que se preocupe por ellos. Padre, gracias por tu palabra, que quede guardada en cada corazón de los que estamos escuchando tu palabra en esta mañana. Bendice tu iglesia aquí en Tepeyac, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.